Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Algo que siempre le pido a los hermanos de Casares. El Señor me ha puesto en aquel lugar en octubre del año pasado y pensar que cuando había llegado a aquel lugar había solamente un hermano. Y hasta la fecha de hoy en ningún momento salimos a sembrar por una cosa o por la otra, pero la congregación fue creciendo sola. Fue Dios quien llamó a todas esas personas. Si bien de uno pasamos a 7 en solamente 4 meses, quiero darle gloria a Dios por eso. Amén. Porque sé que seguirá llegando más gente. Amén. Cuanto más aún cuando salgamos a sembrar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Un versículo muy conocido. Pensar que la primera vez que lo escuché al pastor Busato predicar en Carlos Casares llevó justamente este texto. Pero yo lo voy a desarrollar de la forma que el Espíritu Santo ha ministrado en mi corazón. Le he puesto por título a esta prédica: Señor, dame paciencia. ¿Cuántas veces le pedimos paciencia al Señor? ¿Qué nos envía el Señor cuando le pedimos paciencia? Una prueba. Qué gran error, ¿no? Pero son necesarias esas pruebas, ¿no? A veces estamos en el medio de la prueba y le pedimos paciencia al Señor. Y el Señor nos fortalece en esa prueba. Santiago 1, verso 2. Vamos a leer hasta el 4. Les traigo mis saludos de parte de mis líderes allá en Carlos Casares, Eduardo Manche, Miguel Tevez, y asimismo el 9 de julio los saludos del pastor Peralta. Me dijo: llévale mi saludo a la congregación de Pehuajó y espero que sea de bendición y que traiga la bendición de allá para acá también. Y así será. Amén. ¿Encontraron el texto? Santiago 1, verso 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén. Pero ¿en qué contexto hablaba el hermano de Jesús de tener este sumo gozo en el medio de las pruebas? Esta carta la dirigió originalmente a los cristianos, las 12 tribus que estaban dispersas en diferentes regiones. Estas personas por seguir a Cristo, tuvieron que dejar la tierra prometida. Y ellos estaban en medio de grandes aflicciones. La epístola comienza dirigiéndose a los que están en la dispersión. Eran hermanos que habían huido a causa de la persecución, perseguidos por causa de Cristo. Y habían sido dispersados por muchísimos lugares. Y era un pueblo afligido, tuvo que haberlo dejado absolutamente todo. Asimismo nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces al menos yo tuve que dejar absolutamente todo para seguir a Cristo? Lo que había elegido para mi vida me apartaba de Dios y de la felicidad y de la bendición, y tuve que dejar todo eso. Y estos también, por causa de Cristo, estos cristianos tuvieron que dejar sus hogares, tuvieron que dejar sus trabajos, sus amigos, su familia. Y asimismo Santiago nos habla a nosotros, a quienes atravesamos todo tipo de dificultades, ¿no? La situación de estos creyentes no era algo menor, ellos lo habían perdido absolutamente todo. Algo que hablamos ayer con el Señor, algo que a mí me gusta del cristianismo, es que siempre hacemos la contra de todo. Ayer le hablaba a los jóvenes de que Dios los llamaba al servicio, cuánta estima tenía por ellos, pero que mientras esperábamos a Jesús trabajábamos. Y así a veces seguir a Cristo es el revés de todo, ¿no? Bendecir a nuestros enemigos. Gozarnos en medio de las pruebas. Esto es lo que el Señor nos pide. Tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Esta manera de empezar la carta confronta nuestra carne, confronta incluso nuestras capacidades y nuestras emociones. Fíjense que somos incapaces incluso cuando asumimos que la ausencia de la prueba manifiesta el favor de Dios. ¿Cuánto dice? No, yo no estoy en ninguna prueba, yo estoy bendecido. Pero el Señor nos llama a que cuando estamos en medio de una prueba,
lo veamos también como una bendición de Dios, porque esa prueba Dios la permite para fortalecer nuestra fe, para producir paciencia. Es necesario, hace énfasis en la paciencia. La palabra no dice soporten las pruebas, la palabra dice tengan sumo gozo. Y no es solamente gozarnos un poquito, alegrarnos un poquito, sino el más alto gozo que podamos experimentar en nuestros corazones, aún en medio de las pruebas, aún en medio de todo tipo de circunstancias, que a veces parece que de mal en peor, cada vez que nos toca una prueba nueva, es una experiencia completamente nueva y es peor que todo lo que hemos vivido, pero el Señor se manifiesta ahí, ¿no? Parece una locura para la naturaleza de nuestra carne, porque nosotros siempre buscamos la comodidad, siempre buscamos esquivar el dolor, siempre buscamos apartarnos de todo eso, pero el Señor nos invita a que lo enfrentemos esa prueba, enfrentemos ese dolor, enfrentemos esa debilidad y que nos gocemos sumamente. Y hay un propósito de Dios en el medio de la prueba. La palabra no nos deja sin explicación. La palabra dice sabiendo, es decir, nosotros sabemos, tenemos la certeza de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ya estamos avisados, no tenemos excusa. El Señor siempre nos advierte de todo. Y cuando ayer hablamos de que el Señor antes de ascender a los cielos le deja muy claras indicaciones a aquella gran comisión que es para toda la iglesia. Amén. Lo que se prueba en medio de estas pruebas, de estas aflicciones, en medio de estos problemas, en medio de estas circunstancias que siempre queremos huir, es nuestra fe. Pero el Señor tiene una palabra para nosotros en esta mañana. El Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate las gracias de nuestro Dios, porque el poder de Dios se perfecciona aún en medio de las pruebas. Si nos ponemos a pensar detenidamente y miramos en la prueba, muchas veces es mucho más fuerte que nosotros. Pero no tenemos que enfrentar estas pruebas con nuestra capacidad ni con nuestras fuerzas, sino que mirando a Cristo Jesús, que es el único que nos va a sacar absolutamente adelante de todo. Amén. Y además el Señor nunca nos va a permitir que nos suceda algo que no podamos soportar. Dios prueba nuestra fe como si fuera un músculo. Una observación que hice. Un músculo que necesita ser ejercitado. Si vamos a la palabra de Dios, dice que la fe es un don de Dios. ¿No? No es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos, es un don de Dios. Pero si miramos Lucas 17:5, los apóstoles, ¿qué le decían? Señor, aumentanos la fe. O sea que es algo que se puede ejercitar la fe. ¿Amén? A ver, digan, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Ahora le van a mandar una prueba. Pero es necesario que nuestra fe aumente, ¿no? Si no, vamos a estar siempre igual, nunca vamos a crecer espiritualmente. Si bien nosotros somos incapaces de producir en nosotros mismos fe, por la gracia de Dios somos llamados a que la fe crezca y que sea ejercitada y para producir fruto. El Señor es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos y el Señor nos llamó ¿para qué? Para dar fruto, para utilizar estos dones que nos ha dado el Espíritu Santo, para servir tanto a la congregación como a Dios mismo, nuestro prójimo, para anunciar el Evangelio, para que oigan el Evangelio y el Señor les dé el don de la fe y sean salvos. La fe sin obras es muerta, dice más adelante el hermano Santiago. Pero la paciencia, esta paciencia que tanto se enfatiza, tiene un centro. Es curioso que la palabra enfatice la paciencia. Generalmente, ¿qué pensamos? Que dones importantes, que queremos el don de lengua, queremos el don de sanidad. En la Gran Comisión decía el Señor que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, echaremos fuera a los demonios en el nombre de Jesús, ¿no? Y nosotros a veces anhelamos estos dones. Yo de poder interpretar lengua siempre le pido al Señor, pero el Señor nos pide paciencia. Lo que más necesitamos es la paciencia. Y si bien todos estos dones son importantes y a su vez todos están relacionados, ¿no? El énfasis es la necesidad de la paciencia. Yo recordaba cuando Pablo le hablaba a la iglesia en Colosas, Colosenses 1:11, dice algo muy importante. Dice, fortalecidos con todo poder. ¿Poder de quién? De Dios, conforme a la potencia de su gloria. ¿La gloria de quién? ¿Pero para qué? Dice, para toda paciencia y longanimidad.
¿Cuántos leyeron este versículo y yo más de una vez lo pasé por alto? ¿Qué será esto de la longanimidad? La longanimidad es la constancia de ánimo en el medio de la circunstancia. Es necesaria que tengamos paciencia para que tengamos un ánimo constante en medio de la circunstancia. No como el mismo hermano Santiago también habla de esto, personas de doble ánimo, que se llevan de un lado para el otro, pero si nosotros ejercitamos nuestra fe, el Señor nos da la fe, nos da la paciencia y podemos mantener un mismo ánimo y poder reflejarlo, ¿no? Porque si no, ¿qué van a decir? Este que va a la iglesia un día está bien, al otro día insulta como árabe y el otro día viene y te bendice y te quiere venir a hablar de la palabra de Dios. Pero sin embargo, si permanecemos en Cristo, vamos a tener un ánimo constante. Longanimidad es lo que nos dice el Señor, ¿no? Vemos que la paciencia es el objetivo, pero que en el medio de todo este proceso el Señor nos fortalece. Dios le da mucha importancia a la paciencia en nuestras vidas. Pero la palabra continúa. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pensar que ayer cuando fuimos a cenar allá con Silvana, con José, yo les contaba, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo elegí todo lo contrario, había perdido esto, ser cabal, estar cuerdo. Locura total, separados de Cristo no somos nada, no podemos mantenernos dentro de nuestros cabales. Pero el Señor nos dice que la obra completa de la paciencia es esta, la perfección y ser cabales. Pero ¿a qué se refiere con la perfección? No es que nosotros podamos alcanzar la perfección cuando veamos la gloria de Dios, cuando veamos a Cristo cara a cara, sí. Incluso el conocimiento pleno, dice la palabra de Dios. Pero en otras palabras, la paciencia es el medio por el cual Dios nos complementa. No se trata de perfección moral absoluta, sino que se trata de madurez espiritual. Porque es necesario la paciencia para ser maduros espiritualmente, para tener esta longanimidad, este estado de ánimo estable y bueno que refleje el carácter de Cristo. Amén. De estar completos en Cristo, transformados a su imagen mediante el proceso purificador del Espíritu Santo en el medio de todas estas pruebas. Entendamos que las pruebas no muestran que Dios nos haya abandonado. Muchas veces en el medio de las pruebas no vemos la bendición de Dios, no vemos nada bueno, no podemos ver la luz de Cristo, sin embargo Él está ahí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados? Porque todo sale mal y el Señor que dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en esa debilidad. Yo estoy en el medio de esa prueba, yo estoy en el medio de la oscuridad. Cada una de estas pruebas son oportunidades para que nuestra fe crezca. Es necesario que la fe crezca. Y para que Dios se manifieste. Porque cuando superamos la prueba, después damos testimonio de las maravillas de Dios, de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en todo caso, en lugar de pedir paciencia o en lugar de evitar la prueba, evitar este dolor, pidámosle a nuestro Señor que nos conceda esto, de poder encontrar el verdadero gozo, el sumo gozo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la prueba, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de estos grandes problemas que siempre nos atraviesan. Sabiendo esto, que Dios tiene un propósito perfecto con nosotros. La voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Y Dios se manifiesta en medio de ese propósito. Y que mediante la paciencia podamos complementarnos en Cristo y poder contemplar a sí mismo su santidad. Amén. Esto era lo que quería compartir con ustedes, amados hermanos. Cortita la palabra. ¿Oramos? ¿Qué les parece si oramos? Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por estar ante tu presencia, por tu grande amor, por tu gran misericordia que cada día se renueva, porque hemos podido llegar con bien a tu casa, Señor, para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder adorarte en espíritu y en verdad como a ti te agrada. Unánime, Señor, como a ti te deleitas, todos juntos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a ti, Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciéndonos en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, y que te manifiestes y que te perfecciones aún en medio de nuestras debilidades, como tu palabra lo dice, para que podamos hacer que esta fe crezca y que maduremos espiritualmente, para poder reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos,
Señor, para que puedas ver a tu Hijo Jesucristo a través de nuestros ojos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, Señor, la honra. Señor, bendice cada persona aquí presente. Bendice cada familia representada, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos. Entrónate, oh Dios, en este lugar y manifiéstate en cada uno de los corazones, en poder y gloria, conforme sea tu voluntad, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria, Señor, la honra, la alabanza y todo el dominio solamente a ti, porque eres digno de suprema alabanza y de toda adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.